Buenos días para todos y para todas. El Comando Nacional Unitario de la CUT, la CGT, la CTC, en conjunto con las organizaciones estudiantiles, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, los compañeros del sector de pensionados y organizaciones sociales de diferentes índole, han garantizado para mañana 28 de noviembre movilización en todas las capitales del país y en todas las ciudades intermedias. Es la continuación de las movilizaciones del 5 de noviembre, del 15 de noviembre, en la ratificación de nuestra posición de exigir unas soluciones concretas, pactadas entre el gobierno y los estudiantes, los trabajadores y los profesores universitarios en la búsqueda de solucionar a corto, mediano y largo plazo la crisis de la universidad pública. El gobierno no debe dar más largas a este problema y debe entrar a solucionarlo. De igual manera, mantenemos la posición expresada desde un inicio que la reforma tributaria debe ser retirada y que el señalamiento en términos de que la reforma no va a afectar los productos de primera necesidad no modifica nuestra posición, por cuanto la mayoría de los ingresos que se siguen planteando en esta reforma tributaria o ley de financiamiento siguen proviniendo del bolsillo de los colombianos y en general del bolsillo de las clases medias y las clases menos favorecidas. El impuesto, el límite de la devolución del IVA con el que se va a garantizar 6 billones de pesos, lo que va a generar es que los empresarios, para recuperar ese dinero, van a recargar a sus productos esa suma y va a repercutir directamente en el bolsillo de los colombianos. Pero igualmente el tema de la cerveza y el tema de las gaseosas tienen la característica de que son de productos de consumo también de la mayor parte de la población y no precisamente de los estratos altos. La cerveza es el segundo producto en ventas en este país después de los combustibles y las gaseosas son el cuarto producto en ventas en este país. Es decir, el gobierno quiere aparecer modificando una posición en relación con el impuesto al valor agregado, pero se mantiene en el espíritu general de la reforma. Por eso nosotros mantenemos el llamamiento a la movilización. Van a ser unas movilizaciones gigantescas en todo el país, van a ser unas movilizaciones pacíficas y van a ser unas movilizaciones que las continuaremos realizando en la medida que el gobierno siga manteniendo su misma política económica, los mismos anuncios de reformas. En eso nos hemos ido acompañando del descontento general que está surgiendo. Ya esto se está adicionando el tema de la reforma a la justicia, viene la discusión con los productores del campo y en general un descontento general por las políticas planteadas. El Magisterio Nacional hará un paro de 24 horas en el día de mañana. El compañero Nelson Alarcón, presidente de FECODE. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Como efectivamente lo señala, nosotros desarrollaremos conjuntamente y en coordinación con nuestra Central Unitaria de Trabajadores, con la CGT, la CTC, los movimientos sociales, el movimiento estudiantil universitario, el movimiento de nuestros indígenas, los transportadores, un paro nacional de 24 horas con 3 objetivos. El primero, por la exigencia al gobierno nacional del cumplimiento de cada uno de los acuerdos. Llevamos prácticamente 16 meses en los cuales el gobierno nacional no ha cumplido en el 80% de dichos acuerdos. Con este gobierno nacional pactamos diferentes fechas para la expedición de diferentes decretos, resoluciones que ha incumplido, quedaron para expedirse en la segunda semana del mes de noviembre y el gobierno nacional no ha emitido dichos actos administrativos. Hoy están engavetados en el Ministerio de Hacienda. El señor ministro de Hacienda no los ha querido firmar estos proyectos de decretos y resoluciones. Entonces, ese es uno de los objetivos fundamentales y primordiales, que el gobierno nacional cumpla cada uno de los acuerdos.
El segundo objetivo es el acompañamiento, el respaldo hacia nuestros estudiantes universitarios, el movimiento estudiantil, el respaldo y en defensa de la educación pública superior y por una mayor financiación. Por eso FECODE tomamos la decisión de este paro de 24 horas. Queremos que el gobierno nacional, le exigimos a la señora ministra que de una vez por todas se puedan establecer puntos de encuentro, acuerdos, pero acuerdos que se vayan a cumplir realmente, porque hoy lo que hace o lo que ha hecho los gobiernos, gobierno tras gobierno, es firmar y pactar acuerdos, pero para incumplirlos. Entonces, esa es la exigencia y respaldamos a nuestros estudiantes universitarios en la justa lucha, que desde hoy que retomaron la mesa, que puedan haber conclusiones reales y concretas, que nuestros jóvenes universitarios puedan culminar su semestre académico. Aquí no vamos a permitir que el gobierno nacional, que los rectores de las diferentes universidades vayan a tomar la determinación o decisión de cancelar el semestre, porque eso sería gravísimo para la economía de este país, grave para nuestros estudiantes universitarios, grave para la sociedad colombiana, para nuestros padres de familia. Y el tercer objetivo del paro nacional de 24 horas es el respaldo a nuestra Central Unitaria de Trabajadores y a la exigencia al gobierno nacional frente al tema del retiro de la ley de financiamiento o la reforma tributaria. Creo que hoy, con los elementos que nuestro presidente de la Central Unitaria ha señalado, no puede ser que en este país, cuando el Estado colombiano no combate la corrupción, no ataca la corrupción, donde más de 11.600.000 compañeros y compañeras ciudadanos de este país rechazamos y votamos que unos puntos, 7 puntos, para que se pudieran implementar en el Congreso, este presidente, el señor Iván Duque, no haya dado ese mensaje en el Congreso de la República para apoyar cada uno de los proyectos de ley que se presentaron para combatir la corrupción. Si el Estado colombiano combate la corrupción, al contrario, se pueden disminuir los impuestos, se puede reducir el IVA, se pueden generar mayores soluciones al tema de salud, al tema de educación, desde el preescolar hasta la educación pública, el tema del agua potable, saneamiento básico, generar condiciones dignas para el pueblo colombiano. A eso es que hacemos el llamado al gobierno nacional frente a este tema. Y por último, decirle a la señora ministra, al presidente Iván Duque, si no hay soluciones concretas, FECODE, los maestros de Colombia, iniciaremos el año lectivo del 2019 con anormalidad o con un paro nacional por la exigencia y el cumplimiento de cada uno de los acuerdos pactados y firmados. Las centrales de pensionados también han estado atentos a rechazar la reforma tributaria. Es por eso que Orlando Restrepo, presidente de la CPC, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días. La Confederación de Pensionados de Colombia es consciente del riesgo y el peligro que corren pensionados, trabajadores, estudiantes y sectores populares. Por eso nosotros respaldamos a la Central Unitaria. Estamos de acuerdo con los lineamientos que la FECODE hace en este día y el compañero Diógenes en su calidad de presidente de la CUT. Yo voy a dar lectura rápidamente a un documento que preparamos. La Confederación de Pensionados se encuentra haciendo encuentros regionales a nivel nacional y somos una fuerza muy importante en este país. El impacto de la reforma contra los pensionados. Convocatoria a la movilización nacional. Sea lo primero solicitar al ministro Carrasquilla que le diga la verdad a los pensionados. No es cierto que los impuestos de su reforma tributaria grave a pensiones superiores a 4.800.000. La verdad es que la tabla que presenta la reforma impone una retención en la fuente de amesadas de más de 2.818.261,85 VT, cada una en 33.156. La tabla de la reforma presenta un impuesto que parte del 19% hasta el 37% de la mesada pensional, con lo cual se afecta a más de 1.200.000 pensionados. Hoy más del 50% de los pensionados, y el corto plazo afectará a todos los pensionados de Colombia. Adicionalmente, la reforma impone cargas tributarias a pensiones hasta hoy exentas, como las de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes, a aquellas
provenientes de indemnizaciones sustitutivas de las pensiones, las devoluciones de saldos de ahorro pensional y las mesadas provenientes de la pérdida de capacidad por los riesgos laborales. Es así una reforma antisociable, regresiva y sin una mirada humana. Pero el asunto es más duro contra las personas que trabajamos y aportamos a la construcción de Colombia, por cuanto se deja el valor de los deducibles que podían tener los contribuyentes al momento de declarar renta, por cuanto a hoy se tiene la opción de descontar al tener una persona dependiente, ya que se deja por fuera el 25% del salario correspondiente al 40% del ingreso neto. Ahora se pretende reemplazar por una única deducción del 35%, agravado por la disminución en la cantidad del límite de VT deducibles, ya que se reducen de 5.400 VT año, 450 VT mes equivalente, hasta 14.920.200, a máximo 240 VT, 7.957.440. Con la reforma tributaria anterior, 2016, y el límite de la deducción al 40%, se encontró contribuyentes que se les duplicó el impuesto y ahora con la propuesta gubernamental se les aplicará o más su carga tributaria. El gobierno ataca de nuevo a los pensionados de Colombia al afirmar que las exenciones actuales son regresivas y olvida que cuando fuimos trabajadores ya contribuimos con aportes significativos al fondeo pensional para realizar los ahorros correspondientes para poder disponer de unos recursos en la vejez, salvo las fuerzas militares que en poco o nada han contribuido con la obligación de cotizar para sus pensiones. Finalmente, recuerdo al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que las pensiones tienen una protección especial de origen constitucional. Es un derecho fundamental que además representa un mínimo vital en concurrencia con otros derechos fundamentales como la magnitud humana, como la dignidad humana, la seguridad social y la integridad física y moral, por lo que las mesadas no pueden ser sujetas a gravámenes. Por todo lo anterior, como presidente de la CPC, junto a las centrales obreras CUT, CTC y CGTF, CODE y el movimiento estudiantil, nos permitimos convocar con toda fuerza a todos los pensionados de Colombia a la Jornada Nacional Protesta que se desarrollará el día 28 de noviembre de 2018 en toda la ciudad de Colombia contra la reforma tributaria y la exigencia de recursos para la educación. Orlando Restrepo P., presidente CPC. Muchas gracias. A continuación nos acompañan las organizaciones estudiantiles José Cárdenas, de ACRES, y Sara Kirchner, de la UNES. Si quieren tocar para allá. Si quieres hablo yo primero y luego tú. Listo. Listo. Muy buenos días, muchas gracias. Mi nombre es José Cárdenas, secretario general de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, de la CRES, y miembro del Frente Amplio por la Defensa de la Educación Superior, que en este momento hacemos parte los voceros de profesores y estudiantes ante la mesa de negociación con el Gobierno Nacional. Bueno, queremos contarles desde el movimiento estudiantil y universitario que el día de hoy ya completamos alrededor de 3 meses de jornadas de movilización y de asambleas y 48 días de paro nacional universitario. El gobierno, después de lo que pasó la semana antepasada, de que se suspendió la mesa por la falta de voluntad política, al no demostrar propuestas ni voluntad a encontrar soluciones a esta negociación, producto de la movilización y solo gracias a la movilización que realizamos el día 15 de noviembre es que la ministra de Educación, con mano y con su propia firma, cita una nueva mesa de negociación para la semana, para el día lunes de la semana pasada, en la cual, digamos, vamos a contextualizar en qué estamos. Desde el movimiento estudiantil hemos presentado unas propuestas, ya que el argumento del Gobierno Nacional y de Iván Duque siempre ha sido es que no hay plata. Pues nosotros le hemos demostrado en la mesa de negociación alrededor de 6 propuestas de donde el Gobierno Nacional puede sacar el dinero que requerimos las instituciones de educación superior públicas para solucionar la aguda crisis presupuestal por la cual estamos atravesando en este momento. Voy a explicar brevemente 4 de ellas, digamos, para contextualizarlo. El primero es que del presupuesto que se ha girado el Gobierno Nacional
del 2006 al 2017, al ICETEX ha incrementado en 1.700%. Es decir, recursos públicos que van destinados al ICETEX. De esa plata ha contribuido a que el ICETEX a hoy tenga en utilidades netas alrededor de 900.000 millones de pesos. De ahí fácilmente se podrían sacar el dinero para solucionar las necesidades más urgentes en términos de la vigencia de 2018 para las instituciones de educación superior. Pero no solamente eso, sino que también de estas utilidades netas se podría destinar para terminar de pagar los recursos que necesita el programa Serpilo Paga y que este programa vaya liberando esos recursos que sean destinados a las instituciones de educación superior, a las bases presupuestales de las universidades. Otra de las propuestas que tenemos es que los recursos que están asignados por presupuesto general de la Nación, pero que no han sido comprometidos, al 31 de octubre ascienden alrededor de 50 billones de pesos. Tan solo con el 1% de este presupuesto se podría solucionar en parte las necesidades que hemos planteado en la mesa de negociación. Pero no solamente eso, sino que la tercera propuesta que hemos planteado es que lo recaudado por el impuesto al IVA social y a los recursos CRE vayan a la base presupuestal de las universidades. Recordemos que estos recursos han sido desviados al ICETEX para seguir desangrando los bolsillos de las familias colombianas. Lo que pedimos desde el movimiento estudiantil en la mesa de negociación, el Frente Amplio por la Defensa de la Educación Superior, es que estos recursos recaudados por este impuesto vayan a las universidades, a la base presupuestal, que en términos anualmente está recogiendo 520.000 millones de pesos. Y finalmente, también pedimos modificar el acuerdo que se llegó entre los rectores y el gobierno nacional. Recordemos que estos recursos que se le dan en el marco de los acuerdos con el sistema universitario estatal es gracias a la movilización de estudiantes y profesores, es gracias al paro universitario que hemos hecho. Es una actitud imprudente que el gobierno nacional haya llegado a un acuerdo con los rectores sin incluir a estudiantes y profesores. Pedimos que en términos de los 300.000 millones de pesos que se acordó allí para inversión, vayan a la base presupuestal y no a inversión, y que se respeten esos 300.000 que se acordaron en términos de 4 años. El gobierno por el momento lo único que ha propuesto es 0,5 para 2019 y 0,5 para 2022, lo que a todas luces para nosotros, para la sociedad y para el movimiento estudiantil en general es insuficiente. Por eso de ahí radica la importancia de que el día de mañana, 28 de noviembre, en todo el país, a lo largo y ancho del territorio nacional, las universidades públicas, privadas, instituciones de educación superior, las familias, toda la sociedad en general, nos movilicemos decididamente para demostrarle al gobierno nacional que no nos vamos a conformar con recursos insuficientes, sino que estamos dispuestos en seguir en movilización permanente, eso sí, pacífica y creativa, hasta lograr un acuerdo en la mesa de negociación. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Sara Isabel Klinger, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad del Cauca y vocera nacional de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior. El día de hoy vamos a dar lectura a un comunicado que hicimos conjuntamente con el Cuerpo Nacional de Vocerías de la UNESP, debido a que nuestra plataforma, en su carácter amplio y democrático y esencialmente asambleario, recoge 57 instituciones de educación superior en un pliego nacional de exigencias que se construyó mediante encuentros de más de 2.000 estudiantes y también avalado y construido por más de 4.000 asambleas en las instituciones de educación superior de todo el país. Bogotá, 27 de noviembre de 2018, comunicado a la opinión pública. Referencia, movilización, 28 de noviembre. La Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, como movimiento amplio, unitario y de base, es una plataforma construida a lo largo y ancho del territorio, una mano a la vez con el aporte, el trabajo y la voz del estudiante que nadie ve y que nadie escucha. Pero tiene tantos sueños como inconformidades, porque conoce y ha sufrido la crudeza de un sistema de educación inequitativo y selectivo. Por ello, hemos decidido organizarnos. Por ello, hemos decidido formarnos, por ello, hemos recorrido el país con miles de pasos de dignidad, desafiando la geografía colombiana, pero desafiando esencialmente la obstinación de un gobierno sin voluntad. Hemos sido testigos de las reiterativas negativas que el Ministerio de Educación ha manifestado en la mesa de negociación en curso ante cada una de nuestras propuestas para agregar recursos a la educación superior pública. Nosotros y nosotras seguiremos haciendo un llamado a la caracterización de la mesa como un espacio vinculante,
en el cual el Gobierno Nacional reconozca el déficit presupuestal y valide las apuestas del movimiento estudiantil y que se han hecho desde la UNES, como preocupaciones reales y fundamentadas ante la crisis de la educación superior. No creemos en la veracidad de lo dicho por el presidente Iván Duque. Este es un gobierno que ha sido ingenioso para buscar obstáculos ante nuestras soluciones, pero no ha sido propositivo ni tampoco ha sido capaz de justificar recursos destinados a la gratuidad focalizada y el reconocimiento a la excelencia, cuando podrían ser reorientados a la base presupuestal de las universidades públicas. Aunque resaltamos nuestra voluntad de permanecer en la mesa y encontrar soluciones, advertimos el hecho de que es un sinsentido ser insistentes en propuestas cuando la contraparte no hay esfuerzos de voluntad. Por eso, convocamos hoy a la ciudadanía, a las y los trabajadores, las familias, a las y los académicos, a las y los maestros, a las y los defensores de derechos humanos, a los campesinos, a las comunidades indígenas y afrocolombianas, a los animalistas y ambientalistas, a los defensores de la vida, de la paz y de los derechos fundamentales, y a toda la sociedad colombiana, a que nos volquemos a las calles por la defensa de nuestras reivindicaciones este miércoles 28 de noviembre. El gobierno creerá ser fuerte en una mesa, pero veremos quién lo es más fuerte en las calles y en la lucha popular. Este es el día en que demostraremos con contundencia la dignidad de un pueblo que no se doblega. Este es el día en que materializaremos la conjunción movilizadora de la ciudadanía que aprendió que debe luchar en junta. Este será el día en que recordaremos al Gobierno Nacional que nuestros derechos los hemos disputado históricamente en las calles y será en las calles donde seguiremos defendiéndolos. Este día para nosotros y nosotras es la oportunidad de hacer un llamado a los diferentes sectores sociales y populares a que establezcamos la unidad de acción, que nos permita fortalecer y consolidar nuestras causas en aras de ser escuchadas y recibir soluciones ante nuestras demandas. Queremos que el país entero tenga la certeza de que tendrá siempre en el movimiento estudiantil colombiano y en la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior un aliado para la defensa del modelo educativo que nos soñamos. Seguiremos defendiendo el derecho de cada joven de Colombia a acceder a la educación superior y por ello rechazamos la continuidad de programas que atienden a las lógicas de financiación a la demanda, que profundizan el modelo mercantil en la educación, que privilegian la destinación de recursos públicos a las universidades privadas y perpetúan la desfinanciación de las instituciones de educación superior públicas, como lo es el programa bandera del Gobierno Nacional, la Generación E. Adicionalmente, hacemos responsable al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa de las violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública y los atentados contra la vida y la integridad de nuestras y nuestros compañeros que en el entero del territorio colombiano han ejercido su derecho constitucional a la movilización y a la protesta. Exigimos garantías para todo el estudiantado y respeto por los defensores y defensoras de derechos humanos que ejercen su labor por la defensa de la vida y la libertad. Nos responden con violencia porque no han podido con el argumento. Somos un relevo generacional que se ha organizado con la firme convicción de que nuestro movimiento no será una lucha coyuntural. Hoy vamos por nuestras exigencias, iremos mañana por un sistema de educación universal e incondicional. No daremos un paso atrás, nos mantendremos firmes en nuestras demandas hasta el día en que la educación deje de ser un privilegio. Mientras hayan estudiantes de pie, no habrán pueblos de rodillas. Para avanzar, vamos para el paro social. Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, UNES. Hoy, como desde el Cuerpo Nacional de Vocerías, queremos ser muy enfáticos en el rechazo de las violaciones de derechos humanos perpetuado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT, que ha servido como un represor dentro del movimiento estudiantil, no solamente en la ciudad de Bogotá, sino en varias ciudades del país, en el que nos hemos encontrado incluso que el tratamiento de la protesta social no solamente se ha brindado a través del Escuadrón Móvil, sino también por parte de fuerzas especiales del Ejército, del GOES y de fuerzas públicas que no deben ser para un tratamiento de una protesta social que se ha caracterizado por ser cultural, por ser artística y por buscar nuevas oportunidades para las y los jóvenes colombianos que hoy se les ha negado el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. También rechazamos el hecho de convocar a un Consejo de Seguridad en la ciudad de Popayán
para dar tratamiento a la protesta social. Es irresponsable convocar a un escenario que se ha dado para la guerra, un escenario que es brindado para unos espacios de confrontación, de conflicto armado, para darle tratamiento a la protesta social. Le exigimos al gobierno nacional la protección de cada uno de los manifestantes el día de mañana y durante todo el periodo que dure el paro nacional universitario, y también le exigimos al gobierno nacional que tenga la voluntad política para escuchar las propuestas que hemos hecho de los diferentes estudiantes y profesores y actores que se encuentran en la mesa, y convocamos también a las organizaciones sociales y a la ciudadanía en general a construir el Frente Amplio por la Educación Superior. Las y los esperamos también el jueves a las 8 de la mañana para que nos podamos sentar también a pensarnos en la educación, en la universidad, en los colegios y en las ciudadanías que nosotros soñamos y que merecemos. Muchas gracias. Bueno, a continuación continuamos con la ronda de preguntas de los periodistas. Buenos días. Buenos días. Ustedes ya tienen fijas como los puntos de partida para las marchas. Y una pregunta para Nelson Alarcón es que, ¿qué plazo hay? O sea, ¿qué plazo ponen ustedes como promueven para tener un encuentro que la ministra les responda para que el otro año no inicie con un paro en los colegios? Bueno, ahorita, listo. Sobre los recorridos, a nivel nacional en las regiones, cada región, digamos, hablando con las centrales obreras, con FECODE, las organizaciones estudiantiles y las definiciones de las universidades, se acordarán ir hacia las plazas principales de cada región. En las horas de la mañana va a ser la movilización a nivel nacional. En el caso de Bogotá, las universidades, hoy vamos a estarnos reuniendo y definiendo concretamente hacia dónde vamos a ir y el recorrido que vamos a tomar, pero ya es un acuerdo que vamos a salir de la mano, hombro a hombro con profesores, trabajadores, estudiantes y la sociedad en general a llenar una vez más las calles de dignidad. Yo quisiera agregar un punto ahí. Si bien se ha convocado una toma de las ciudades principales del país, también vamos a hacer una toma simbólica a la capital del país en aras de poder dar una fuerza más al movimiento estudiantil y exigirle al gobierno nacional que tenga voluntad política en la mesa. Para ello hoy estarán acercándose más de 300 caminantes que vienen de varias regiones del país. Algunos ya llegaron, hoy llegan y mañana también. Llegarán compañeras y compañeros de las diferentes CIES también en buses a acompañar a sus caminantes que han salido muy valerosamente a dar la lucha por la educación, y mañana saldremos con todos nuestros caminantes, no solamente para que queden invisibilizados, o sea, como que llegaron a Bogotá y ya, sino que saldremos con nuestros caminantes porque han hecho un esfuerzo muy grande y muy valeroso para el movimiento estudiantil. Hoy ellos son nuestra batuta del movimiento y con ellos mañana nos desplazaremos hacia diferentes puntos de la ciudad de Bogotá. La pregunta. Contesto la pregunta. El relevo generacional. A ver, nosotros, para complementar la respuesta frente a la primera pregunta de puntos de movilización, hay varios. El magisterio tiene un punto de concentración, o los compañeros de la ADE, que es el Consejo de Bogotá. Allí nos concentraremos a partir de las 9 de la mañana y nos desplazaremos hacia la Plaza de Bolívar. Y el otro punto de los trabajadores, que es convocado también conjuntamente con nuestra central de más trabajadores, estarán desde el Parque Nacional. Es el otro punto de encuentro o de partida, mejor, para la movilización del día de mañana. Segundo lugar, el tema de lo que tiene que ver con el plazo. El gobierno es el que se da el plazo. Nosotros no tenemos ni somos quienes para esto. El gobierno mismo ha colocado. Estamos desarrollando diferentes mesas de trabajo, como la mesa del Sistema General de Participación, en la comisión de alto nivel, la comisión tripartita, la comisión del tema de vivienda, el tema del pago de las deudas. Hoy no puede ser que en Colombia le deben a los maestros y maestras, a los administrativos, más de 850.000 millones de pesos de hace más de 15 años. Deudas de hace más de 15, 17 años. Es algo inaudito que le corresponde al salario, al bolsillo de los trabajadores en Colombia, que se lo han ganado y que hoy el gobierno colombiano no quiere partir de eso. Entonces, ellos son los que se dan el plazo. Quedaron de expedir 3 actos administrativos.
el tema del decreto de la bonificación pedagógica, el tema de la convocatoria de los cursos de la segunda cohorte, de la evaluación con carácter diagnóstico formativo para la segunda semana, el decreto para fortalecer nuestras escuelas normales, ¿sí? Porque están desfinanciadas, se necesita mayores recursos, darle una reingeniería a nuestras escuelas normales que son la esencia o es el motor para formar nuestros docentes y directivos docentes, y el gobierno nacional lleva con eso desde el mes de marzo, ahí archivados en el Ministerio de Hacienda, y el ministro hoy, anterior ministro de Hacienda, hoy ministro también el doctor Carrasquilla, pues no ha querido darle viabilidad frente a ese tema. Esperamos que el gobierno, si no, nosotros tomaremos la decisión en nuestra Junta Nacional, la cual convocaron, pero también nosotros radicaremos un pliego nacional de peticiones el 28 de febrero que recogerá el incumplimiento y otros elementos importantes, con base en la normatividad y además el pliego nacional estatal que se radicará conjuntamente con nuestras centrales obreras. La decisión prácticamente depende del cumplimiento del gobierno que realice. Si el gobierno nacional nos cumple la semana entrante con todos los acuerdos, pues nosotros seríamos algo ilógicos en convocar un paro nacional o iniciar con la normalidad académica del 2019. Todo depende del Estado colombiano, del presidente Iván Duque, del ministro Alberto Carrasquilla de Hacienda y de la ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo. Pero hasta este año, tienen hasta enero del próximo para... Por eso lo dije, el gobierno es el que tiene la determinación, son los que, si despiden los actos administrativos a los cuales se han comprometido, nosotros no tenemos problema. Lo que pasa es que acá hay acuerdos que tienen que cumplir a corto, mediano y largo plazo. Los de corto plazo no los han cumplido, estamos esperando, por eso señalaba, más de 8 meses que no han expedido unos decretos que están listos, que ya está todo, la edición presupuestal, está todos los temas, está concertado los decretos con FECODE, 8 meses para firmar un acto administrativo, pues no nos parece que es lo mejor de la seriedad que debe tener el Estado colombiano y el presidente Iván Duque. Ahora, es claro que en febrero se presentan los pliegos de todo el sector estatal. Hay el pliego unificado de las 3 centrales obreras, va a estar el pliego de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y va a haber los pliegos de los municipios y de los departamentos. Ese es un proceso que se agrega a toda esta discusión que estamos haciendo con el gobierno nacional, porque deben ser firmados los acuerdos después de las negociaciones respectivas. Sí, mañana es paro nacional del magisterio colombiano de 24 horas y vamos a salir, conmigo vamos 330.000 maestras y maestros a lo largo y ancho de nuestro país a movilizarnos en esta gran convocatoria. Listo. Otra pregunta es, ¿qué posibles afectaciones tendría la ciudadanía con este paro referente al transporte, referente al comercio? ¿Se sabe algo? No, la afectación no, al contrario. Estamos mirando y llamándolos porque estamos peleando es para que el gobierno nacional retire el proyecto de ley de financiamiento o la reforma tributaria. Aquí estamos peleando es por el pueblo colombiano, para que haya condiciones dignas, para que podamos tener menos impuestos en Colombia. Por eso necesitamos combatir la corrupción, que no se robe más de 55 billones de pesos en este país, que se lo roban y no pasa nada, como el caso de Odebrecht, con el caso de Reficar, ahora con el caso del señor fiscal general de la nación, que sigue y es corrupto y se sigue robando la plata y no pasa nada en este país. Aquí estamos peleando es por la ciudadanía, por nuestros jóvenes, porque haya una mayor financiación de la educación, no solamente de la educación superior, sino de la educación desde el preescolar hasta el grado superior. Por eso FECODE ha convocado y está llamando para el año entrante, a mediados del mes de enero, a hacer un gran encuentro nacional donde participe el gobierno nacional, Ministerio de Hacienda, Presidencia de la República, Ministerio de Educación, empresarios, intelectuales, académicos, movimientos sindicales, movimientos sociales, y hablemos de educación. El país hoy requiere hablar de educación, hablar un solo lenguaje y ponernos todos de acuerdo y desarrollar, valga la redundancia, un gran acuerdo por la educación pública en Colombia y por una mayor financiación de la misma.
Una pregunta para el estudiante. ¿Qué avances no ha habido con estas mesas de diálogo? En caso de que hoy hubiera un acuerdo, tampoco digamos, se detiene las marchas. ¿Dónde me siento? Si quieres tú. Relevo. Yo no tengo el problema en ceder mi silla. No, mira, Desde que ustedes lo están haciendo bien. Bueno, gracias a la movilización, como lo dije ahorita, hemos tenido avances. El primero es que el gobierno nacional reconoce una mesa de negociación al proponer 0,5 en el 2019 por encima del acuerdo con los rectores y 0,5 en el 2022. Esa ha sido una de las victorias del movimiento estudiantil y del paro. Reconocer también que gracias a la movilización es que se da el acuerdo con los rectores y es gracias a la movilización que el gobierno nacional ha empezado a demostrar en la mesa de negociación voluntad. Todavía no hay un acuerdo, hemos tenido avances, pero esperamos que con la gran movilización que vamos a tener el día de mañana, presionemos lo suficiente al gobierno nacional para que dé pronta solución a nuestras exigencias conjuntas. ¿Cuántos estudiantes a nivel nacional se van a movilizar? En total, ¿cuántos más o menos van? Esperamos que la gran mayoría de estudiantes, profesores y trabajadores, creo que hemos logrado ganarnos el corazón de la sociedad, lo hemos visto en las 7 movilizaciones inmensas que hemos tenido, llevamos alrededor de 3 meses en jornadas de movilizaciones y de asambleas y ya vamos a completar 50 días en paro universitario. Agregar un poco ahí, es que a nivel nacional hemos tenido alrededor de 450.000 estudiantes movilizándose en cada una de las ciudades capitales del país y que no solamente estamos marchando con estudiantes, sino que estamos marchando conjunto a las centrales obreras, a los profesores, a los administrativos de las universidades, pero también se han generado en diferentes universidades del país las redes de padres y madres de familia que también se están movilizando con nosotros y que han sido vitales también en el proceso de pedir garantías para la movilización estudiantil. Lo otro y lo que preguntaban en torno a si hoy hubiera un acuerdo, tenemos que recordar que nosotros cuando nos propiciamos el hecho de tener un paro nacional universitario lo hicimos bajo unas bases a futuro de exigir una educación gratuita y de calidad. Hoy los acuerdos en los que se están discutiendo en la mesa de negociación están empezando precisamente con el presupuesto del año 2018 porque hoy existen universidades públicas en el país que no tienen con qué terminar su semestre, pero que nuestro proyecto, más que la financiación para estos años, seguirá siendo el horizonte de la educación gratuita para todas y todos y de carácter universal. Para finalizar, debe quedar claro que el día 29 a las 8 de la mañana, toda esta convergencia de organizaciones sociales nos reuniremos en la sede de la CGT para definir las acciones que siguen a partir del día 28 de noviembre, incluida la perspectiva futura de un gran paro nacional contra el gobierno. Tengo otra pregunta, pero para José, y es ¿qué ha pasado con el semestre? O sea, algunos ¿Qué? sectores preocupados, algunos estudiantes también, pero nadie define nada. Para explicar, incluso están diciendo que se están perdiendo dinero, digamos, no les llegan los fondos precisamente de la nación, sino de los hijos. Pero digamos que en cuanto al semestre, ¿qué han definido ustedes en esta mesa? O sea, entonces, ¿qué van a suspender? ¿Lo van a cancelar? O sea, ¿qué va a pasar? En la mesa de negociación con el gobierno todavía no se ha tratado el punto de las garantías de la movilización, pero nosotros ya hemos hecho el llamado al gobierno nacional y lo hacemos responsable de lo que pueda llegar a pasar con los semestres y con los contratos de nuestros profesores ocasionales y catedráticos. La solución está de la parte del gobierno, en las manos del gobierno. Hemos presentado propuestas técnicamente sustentadas, serias, al gobierno nacional para que dé pronta solución a esto. Obvio, ya hacemos un llamado a los rectores de que nos sigan apoyando, de que sigan en esta justa causa que hemos iniciado desde el mes de agosto y no se suspendan ni se cancelen los semestres, sino que por el contrario busquemos una solución de que beneficie al movimiento estudiantil en su conjunto. Para el señor presidente de la CUDE tengo una pregunta. El día de ayer se anunció por parte de la Comisión de Ponentes en el Congreso un preacuerdo donde se retirarían los impuestos a las pensiones y el IVA a la canasta familiar. ¿Cree usted que ese preacuerdo se sostenga en el Congreso por parte del gobierno y los congresistas, o más bien se trata de una treta para desmovilizar la jornada nacional del día de mañana 21?
La posición nuestra en términos de que la reforma debe ser retirada parte de un principio en que nosotros no confiamos en el accionar de las fuerzas políticas que hacen la mayoría en el Congreso. Tan demostrado está esto que el IVA sigue siendo, como lo señalé al comienzo, el soporte principal aún de la reforma como está rediseñada, porque sigue la posición general del gobierno de asumir que debe buscar los recursos en los grandes capitales, en las grandes multinacionales, en la gran evasión inclusive de capitales hacia el exterior. Un dato que es clave que ustedes lo tengan: el 52% de las utilidades que se producen en este país están concentradas en el 0.73% de las empresas. Ellos son los que deben responder en general, entonces, por la tributación. Y en contrario, el 52% del recaudo se hace por impuestos indirectos, entre esos el IVA, para rebatir la teoría del gobierno de que es que la tributación está concentrada. No, está en el bolsillo de los colombianos. Entonces, en esos términos, ni era por las pensiones donde estaba el mayor recaudo, y lo que tiene que ver con la canasta familiar lo reorientan al tema de la cerveza, al tema de las gaseosas y al tema del límite en la devolución del IVA, que va a repercutir en el bolsillo porque los empresarios van a recuperar ese dinero cargándolo al producto cuando se comercializa. Muchas gracias. Muchísimas gracias.